Es una cosa curiosa que la gente me dice ¿En serio? y yo también me quedé con la misma cara. Empecemos por saber esto, ¿no? ¿Cuáles son la diferencia entre activos capilares versus los activos del cuero cabelludo? ¿Y podrías explicar la importancia de enfocarse en el cuidado del cuero cabelludo en comparación con el tratamiento del cabello en sí? Todo, o sea, la calidad del cabello va muy ligada a la calidad En noviembre de 2021 presentamos unos estudios nuevos, tienen 2 años en el mercado. Entonces, en una fórmula champú, 2 minutos de contacto en días alternos durante un mes es suficiente para mejorar la calidad. O esa información que dices, no lo decimos mucho, pero a mí me parece que vale la pena contarlo. ¿Tienes alguno? Bueno, por ejemplo, el último que acabamos de comentar, Sí, los veo que lo ponen. el de América. Bueno, buenos días, Francisco. Muchas gracias por ser parte de la comunidad un año más. Bueno, este año tendremos muchas novedades. Antes de comenzar a hablar sobre los mejores activos capilares versus los mejores activos para el cuero cabelludo, quiero felicitarlos, porque CLR Berlín arrancó el año con todo. Este nuevo año leí que EcoVadis un año más les ofreció la medalla de oro, lo que significa que CLR Berlín se encuentra dentro del top 5% de las empresas evaluadas en términos de sistema de gestión de sostenibilidad. Entonces, bueno, más allá de felicitarlos, ¿cuáles son esos esfuerzos en el proceso que hace CLR Berlín siga teniendo tantos reconocimientos? Bueno, lo primero, por supuesto, agradeceros vuestras felicitaciones. Para nosotros, tanto la categoría EcoVadis como otras que hemos conseguido relativas a sostenibilidad son realmente importantes. Es un trabajo de todo el equipo interno desde CLR, desde Berlín, que trabaja directamente pues, con los principales suppliers nuestros, con nuestros principales, los que nos proporcionan las materias primas, pues para intentar, sobre todo, trabajar en la línea sostenible, más sostenible posible, reducción, por supuesto, de desechos, reducción de energía, etcétera. Entonces, para nosotros, el obtener este tipo de reconocimientos, este tipo de logros, es algo realmente importante porque da un reconocimiento a todo el trabajo de un gran grupo humano que trabaja pues, para reducción, ya digo, de problemas, para aumentar la sostenibilidad de nuestra empresa y que, por supuesto, es un tema tan importante a día de hoy. No sé por qué me trabé, perdón. ¿Sabes una cosa curiosa que la gente me dice ¿En serio? y yo también me quedé con la misma cara? A mí nadie me dijo. Ahora estoy... Ahora estoy tentada, espera. Que en uno de los webinars que hiciste justamente tú hablaste que el 70% de los compradores alemanes dicen que el planeta no puede salvarse sin un cambio por parte de las grandes empresas. Así que ustedes están haciendo grandes cambios. Felicitaciones nuevamente. Bueno, pasemos ahora a hablar sobre los activos. Quédense hasta el final del video porque estaremos anunciando muchas cosas importantes, así que en el final tendrán muchas novedades. Bueno, Francisco, vamos a hablar sobre los activos. Ustedes como empresa reconocida de ofrecer ingredientes activos de alta calidad. Cuando visitamos la página de CLR verán que hay una gran variedad de productos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre activos? Empecemos por saber esto, ¿no? ¿Cuáles son la diferencia entre activos capilares versus los activos del cuero cabelludo? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Lo primero de todo, decir que nosotros, por supuesto, quizá tenemos más activos dedicados o digamos, para aplicaciones más de cuidado de la piel, pero por supuesto nosotros tenemos activos tanto específicamente para cuidado capilar como para el cuidado del cuero cabelludo. Y es muy, muy importante también saber diferenciar y saber entender cuál es la importancia de cada uno de ellos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de activos capilares, lo hemos nombrado en algunas de vuestras entrevistas, estaríamos, por ejemplo, hablando de nuestro Folicusan, estaríamos hablando, por ejemplo, de nuestro Multimoist o la vitamina F Forte y todas sus variantes. Cuando hablamos activos del cuidado del cuero cabelludo, estaríamos hablando de otro concepto que lo explicamos ahora, pero sería mucho más focalizados, evidentemente, en cuero cabelludo y, por ejemplo, hablaríamos de nuestro Pro Renew Complex, hablaríamos de nuestro Cutibiome y también incluso de nuestro AnonaSense. Entonces, ya digo, habría que saber, hay que entender la diferencia entre cada uno de ellos y, por supuesto, dependiendo del tipo de aplicación y problemática que queramos resolver, saber cuál de ellos tenemos que utilizar.
¿Y podrías explicar la importancia de enfocarse en el cuidado del cuero cabelludo en comparación con el tratamiento del cabello en sí? ¿Y cuáles son esas diferencias claves entre ambos enfoques? Bueno, podemos empezar hablando del cabello. El cuidado del cabello sería, digamos, aplicaciones más tradicionales que todo el mundo podría pues, conocer, ¿no? El tema de hidratación, etcétera, y eso sería cuidado como tal del cabello, que es quizá lo que a priori, quizá personas que no estén muy interesadas, o perdón, muy involucradas en este mundo, pues puede ser lo primero que pidan, cuidado del cabello. El punto importante que nosotros decimos ya desde hace bastante tiempo, y bueno, y es evidentemente algo que la ciencia explica, que todo, o sea, la calidad del cabello va muy ligada a la calidad de nuestro cuero cabelludo. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema en nuestro cabello, tenemos que ir, y nunca mejor dicho, a la raíz del problema. Y la raíz del problema es nuestro cuero cabelludo. Entonces, el hecho de mantener un cuero cabelludo sano, con las mejores performances posibles, sin ningún tipo de problemas, de muchísimos que puede tener el cuero cabelludo, es fundamental para mantener un cuidado del cabello de las mejores, de la mejor forma posible. Y por supuesto, te considerar que el cuero cabelludo, al fin y al cabo, no es otra cosa que una parte más de nuestra piel, y por lo tanto hay que tratarla como tal, específicamente para ella misma, con sus diferencias, por supuesto, con otros tipos de pieles en nuestro cuerpo. Ok, entonces si tenemos que formular un producto para el cuidado del cuero cabelludo, vamos a profundizar en eso. ¿Cuáles activos de CLR son ideales y cuáles son los beneficios que ofrece cada uno de ellos para el cuero cabelludo? Pues nosotros aquí, como acabo de comentar, tenemos varias opciones, pero creo que quizá las opciones más interesantes desde el punto de vista científico y técnico podrían ser, por ejemplo, la primera, nuestro ProRenew Complex. ProRenew Complex, lo hemos hablado muchas veces, es un activo postbiótico que viene de la bacteria probiótica Lactococcus lactis, y podríamos decir que nosotros históricamente, en los últimos años o bastantes años, hemos trabajado con ProRenew Complex para aplicaciones directamente en piel. Y de hecho tenemos muchos estudios in vitro y en vivo en los cuales demostramos que ProRenew Complex apoya, soporta la piel en el proceso de regeneración de la misma. Entonces, en el proceso de diferenciación celular. Nosotros desde noviembre del 2021, o en noviembre del 2021, presentamos unos estudios nuevos, tienen 2 años en el mercado, en los cuales demostramos que incluso en tiempos cortos de lavado, entonces en una fórmula champú, 2 minutos de contacto en días alternos durante un mes, es suficiente para mejorar la calidad de nuestro cuero cabelludo. Y nosotros analizamos diferentes parámetros, como por ejemplo los corneocitos, la calidad de los mismos, etc. Además, también nosotros en estos estudios no solo analizamos desde el punto de vista, digamos, más científico, sino también sensación de los consumidores, de los voluntarios que siguieron ese estudio. Entonces vimos que, por ejemplo, después de este mes, como digo, en días alternos de aplicación, reducíamos problemas como, por ejemplo, picor, inflamación o en cualquier caso manchas rojas, etcétera, del cuero cabelludo. Y además, el último estudio que tenemos, que creo que es realmente interesante, en una única semana de tratamiento, en días alternos, por lo tanto, realmente rápido, conseguimos ver que más del 50% de los consumidores sentían que había mejorado la calidad de su cuero cabelludo. Por lo tanto, resultados realmente interesantes. Además de eso, tendríamos también, por ejemplo, nuestro Cutibiom. Cutibiom es un activo que presentamos en el 2020, mezcla sinérgica de Magnuca, pimienta negra y magnolia, que lo que va a hacer va a ser reducción de la superproducción de sebo en nuestra piel, y cuando hablamos en concreto de nuestro cuero cabelludo, esto lo que nos va a hacer va a ser reducción de la caspa. Lo interesante que tiene Cutibiom, lo primero es que es el único Cosmos aprobado en el mercado anticaspa, y además que es un activo que no solo va a reducir la caspa, sino los problemas derivados de la misma, como hemos demostrado tanto in vitro como en vivo, problemas como por ejemplo picor, inflamación, etc. Y esto es algo realmente importante. Y por último, siempre recordar que tenemos estudios de equilibrio del microbioma. ¿Qué quiere decir? Partimos de personas, estudiamos el microbioma de personas que tienen problemas de caspa, microbioma de cuero cabelludo, problemas de caspa, y vemos como después del tratamiento de un mes, no solo Cutibiom regenera el microbioma, es decir, recupera el microbioma como había desde la situación inicial, en la situación en la que no había un problema, sino que además lo mantiene incluso tiempos largos de lavado. Tenemos estudios comparativos con otros activos en el mercado que demuestran en ese caso lo contrario, ¿no? Aplicación de otros activos anti-caspa, vemos que la aplicación continua destruye de nuevo el microbio.
Y por último, el último que me gustaría comentar sería nuestro AnonaSense. AnonaSense también es un activo que quizá ha venido siendo o ha sido utilizado más para aplicaciones para piel, pero evidentemente, como digo, el cuero cabelludo no es otra cosa que una parte de nuestra piel. Entonces, trabajar con AnonaSense, por ejemplo, para reducir el estrés en la piel, en personas que tienen problemas, por ejemplo, de pieles sensibles, de pieles dermatitis atópica, etcétera, puede hacer que, activando el sistema endocannabinoide a través del receptor CB2, como hace AnonaSense, lo que va a hacer va a ser reducción de los problemas de nuestra piel, en este caso de cuero cabelludo. Entonces vamos a reducir los problemas de digamos, un cuero cabelludo estresado, pues sobre todo temas de inflamación, picor, etcétera, manchas rojas, por ejemplo, etcétera. Entonces es algo realmente pues muy interesante también para este tipo de aplicaciones. Esos serían los 3 más importantes. Recuerden, les vamos a dejar en la descripción o en el artículo donde nos estén viendo esta entrevista los enlaces para que puedan ver y visitar y saber mucha más información sobre cada uno de ellos, porque hay muchos estudios y mucha información para ofrecerles sobre cada uno. Entonces, ahora me gustaría hablar sobre un dato curioso. Este año tenemos una nueva sección de datos curiosos. Se trata de que puedas decirme alguna información relacionada a estos ingredientes, por ejemplo, o a la empresa, que creas que no todos saben. Algo, ese secreto o esa información que dices, no lo decimos mucho, pero a mí me parece que vale la pena contarlo. ¿Tienes alguno? Bueno, por ejemplo, el último que acabamos de comentar, AnonaSense, es un activo para nosotros realmente interesante y creo que uno de los conceptos fundamentales, uno de los temas que me parecen a mí siempre más interesantes tratar, es que viene de un proceso de superreciclaje, upcycling, que se llama. ¿Qué quiere decir? Nosotros trabajamos con unas empresas del sur de España, que están en la zona de Salobreña, en las cuales ellos obtienen chirimoyas para la industria alimentaria, y nosotros tenemos un acuerdo con ellas en las cuales nosotros únicamente tomamos las chirimoyas que no pueden ser utilizadas para el mercado alimentario, por diferentes motivos, sobre todo fundamentalmente pues porque se estropean, algunas caen al suelo naturalmente, entonces esas no pueden ser recolectadas para la industria alimentaria. Nosotros, debido a que para nuestro AnonaSense nos sirve simplemente las semillas, porque es la extracción de la semilla nuestro AnonaSense, recogemos esas chirimoyas, es decir, lo que hubiese sido desecho de esa industria, y es donde nosotros obtenemos nuestro AnonaSense. Hacemos el tratamiento de las semillas, las secamos incluso en el sur de España, las llevamos a Berlín y allá hacemos la extracción y obtención de nuestro AnonaSense. Entonces, trabajando con AnonaSense se podía trabajar, en cualquier caso se puede trabajar con claims como por ejemplo superreciclaje, upcycling o otros conceptos también bastante interesantes como fruta fea, como por ejemplo ugly food o chirimoya fea o cualquier otro tipo de este tipo de conceptos que vemos que gustan mucho en el mercado. Sí, que bueno, sí es verdad lo de la fruta fea. Y había dicho, creo que en uno de los webinars también, que si la fruta se tocaba entre sí ya no se podía utilizar, o sea que es una fruta delicada, ¿no? Que para la industria. Bueno, fundamentalmente lo que sucede es que estas chirimoyas a veces cuando nacen están muy cerca una de la otra, entonces por un simple tema de viento y rozamiento entre ellas, algunas de las partes se quedan un poco más ennegrecidas. Eso cuando o sea, esa fruta en realidad está bien, no habría ningún problema, pero la experiencia de los campesinos, de los que lo cultivan, de las empresas que trabajan ahí, es que esas frutas cuando se llevan al mercado no se venden. El consumidor final que va al mercado, pudiendo elegir, la fruta es una fruta muy verde, pudiendo elegir una fruta más verde, elige esa en vez de la que tiene estas manchas oscuras. Entonces, ellos ya directamente ni las venden digamos, a los supermercados y hasta ahora era desecho. Entonces nosotros son precisamente esas frutas las que nosotros recuperamos y con las que nosotros obtenemos nuestro AnonaSense. Excelente, me encantó el dato curioso. Yo no lo sabía que las frutas al tocarse y demás se oscurecían, así que me encantó. Entonces, bueno, hasta ahora hablamos sobre los activos para el cuero cabelludo. Entonces, ¿cuáles serían los activos de CLR que ofrece para formular productos del cuidado del cabello y cuáles son los beneficios de cada uno de ellos que usted
nos pueda decir. Bueno, pues por ejemplo, creo que uno de los más interesantes, uno de los que quizá más reconocimiento tiene el mercado, sería nuestro Multimoist. Multimoist es un activo prebiótico con el cual trabajamos ya desde hace tiempo, y lo que va a hacer Multimoist es aumentar la hidratación de nuestro cabello directamente desde la parte interna del cabello. Entonces nosotros tenemos muchos estudios in vitro, in vivo, en los cuales demostramos que conseguimos realmente mejorar la hidratación del cabello. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un aumento de las performances, en cualquier caso, de la calidad del cabello, como por ejemplo, como hemos demostrado en nuestros estudios in vivo, reducción de la carga electrostática de los cabellos, reducción de la rotura del cabello, aumentamos, por ejemplo, el tiempo de retención de los colorantes, de los dyes en los cabellos, disminución del encrespamiento del cabello, aumento del acondicionamiento del cabello, etc. Por lo tanto, tenemos muchos estudios in vivo hechos con nuestro Multimoist al 1%, en los cuales demostramos que conseguimos mejorar las calidades, las performances de nuestro cabello. Otro de los activos, quizá que más reconocimiento tiene el mercado, sería nuestro Folicusan. Folicusan fundamentalmente es una mezcla de proteínas biológicamente activas que lo que va a hacer va a ser reducir la caída del cabello. Es decir, previene, sería mejor el concepto, la caída del cabello. Nosotros lo que hacemos con Folicusan, como demostrado en nuestros estudios in vivo, in vitro, es que reducimos la parte de cabellos en fase anagen, es decir, los cabellos los que van a morir, aumentando la cantidad de cabellos en fase telógeno, los cabellos que están o que han nacido y que están creciendo. Nosotros tenemos incluso estudios en mujeres, estudios in vivo, en mujeres con alopecia androgenética y alopecia difusa. Incluso en este caso hemos demostrado, como digo, en nuestros estudios in vivo que conseguimos revertir el efecto de esta alopecia. Es decir, conseguimos prevenir la caída acelerada del cabello. Es siempre interesante cuando hablamos de Folicusan, bueno, como por ejemplo también de Multimoist, no solo pensar en el cabello, digamos, de la cabeza, el cuero cabelludo, sino también de otras zonas del cuerpo, como por ejemplo barba de los hombres, etcétera, para aumentar la viabilidad de nuestro cabello. Y por último, el último que me gustaría comentar, que es un activo también muy conocido en el mercado, que tenemos muchos clientes muy interesados en él, es nuestra vitamina F Forte y todas sus variantes. Hay varias variantes dependiendo de las solubilidades. Es fundamentalmente un conjunto de ácidos grasos esenciales, y lo que hace es proteger y actuar como un acondicionador de nuestro cabello. Cuando hablamos nosotros en concreto del cabello, lo que nos va a hacer va a ser proteger nuestro cabello, como acabamos de comentar, y sobre todo, por ejemplo, reducir la rotura del cabello cuando se peina, o incluso tenemos test en los cuales demostramos que es más fácil peinar cabellos que han sido tratados con nuestra vitamina F Forte en comparación con los que no han sido tratados. Por lo tanto, es un activo, quizá podría ser un activo secundario para añadir en la fórmula en las cuales ya tienes otro activo primario, cualquier tipo de fórmula para el cabello, en los cuales va a dar, digamos, un apoyo extra de protección y de nutrición al cabello y prevención de los problemas. Muy interesante. Les vamos a dejar los enlaces también para que puedan ver los estudios y, por supuesto, solicitar más información sobre estos. Muy interesante. Entonces, estos activos son innovaciones en el mercado, y entiendo que algunos de ellos pueden ser aplicados en productos no solamente del cabello, porque antes has nombrado que el cuidado de la piel, aunque sea el cuero cabelludo, no deja de ser piel. Si un formulador puede utilizar alguno de los ingredientes anteriores que nombraste, ¿los pueden para crear otro tipo de productos? ¿Cuáles serían? Sí, por supuesto, de esto que he nombrado, prácticamente todos podrían aplicarse en otro tipo de aplicaciones, sobre todo para piel. Por ejemplo, Multimoist aumenta la hidratación del cabello, pero cuando hablamos de piel es un activo muy potente para aumentar la hidratación de la piel, fundamentalmente porque aumenta el número y calidad de los receptores de la vitamina D. Mayor número de receptores de vitamina D, mayor interacción vitamina D con nuestra piel, como consecuencia beneficios para la piel, sobre todo hidratación. Entonces podría aplicarse. ProRenew Complex, lo hemos comentado también, por supuesto, aumenta, mejora el proceso de regeneración de la piel, mejora el proceso de diferenciación celular de nuestra piel, porque aumenta el número y calidad de las enzimas proteínas que trabajan en este proceso. Entonces, por supuesto, podría ser aplicable, o de hecho se aplica para cualquier tipo de fórmula, incluso antiedad, etcétera, para cara, manos o cualquier parte de nuestro cuerpo. Y por nombrar alguno de los otros, por ejemplo, nuestro Cutibiom
Evidentemente, al reducir la superproducción de sebo, cuando hablamos de cuero cabelludo, hablamos de reducción de caspa, pero por ejemplo, simplemente aplicación en piel, hablaríamos de un activo antiacné. Y una vez más, lo que hace Cutibion no es solo reducir como tal el acné, los signos visibles del acné que podemos conocer todos, sino los problemas derivados del mismo, como hemos demostrado tanto in vitro como in vivo. In vitro hemos demostrado que conseguimos reducir la producción de diferentes interleuquinas que traen problemas a nuestra piel. Y en vivo hemos demostrado que los consumidores sienten su piel mejor porque no sienten su piel tan inflamada, no sienten su picor en la piel o incluso manchas rojas. Entonces, por ejemplo, estos serían algunos de los ejemplos para decir que la mayoría de nuestros activos para cuero cabelludo, para cabello, pueden ser aplicables para piel. Eso es interesante para los formuladores porque pueden, o con un solo ingrediente activo, pueden formular mucha variedad de productos y eso es algo importante. Qué bueno. Entonces, ya sabes, si estás buscando ingredientes activos para crear productos efectivos sin tener que renunciar a fórmulas seguras y ofrecer soluciones al consumidor, realmente tienes que solicitar más información a CLR. Debajo del video te dejaremos el formulario, complétalo ahora y el distribuidor del país donde estés se pondrá en contacto contigo para brindarte cualquier información adicional que necesites. Y también puedes contactar a Francisco o a nosotros y te ayudamos con todas las dudas que tengas. Francisco, si queremos verte en persona, a ti, al equipo, este año 2024, ¿dónde los encontramos? Bueno, por supuesto nosotros vamos a estar, bueno, yo concretamente estaremos en el InCosmetics de París, en el InCosmetics General, que será en abril, y por supuesto también estaré en el InCosmetics de Latinoamérica en Sao Paulo a final de septiembre. Durante este año estaré viajando a Latinoamérica con regularidad, por supuesto a México, Colombia y Brasil una o dos veces seguro, e incluso estamos mirando también para hacer otros países. Por lo tanto, si hay clientes de esa zona que por favor nos contacten, a mí al distribuidor, e intentaremos organizar alguna visita con ellos, porque también en cada uno de estos países vamos a organizar seminarios en los cuales invitaremos a clientes, etcétera. Por lo tanto, vamos a estar muy activos en Latinoamérica este año. Otras ferias en las cuales voy a asistir, por supuesto, el Cosmetorium en España, en Barcelona, y el Making Cosmetics en noviembre en Milán. Además de todas estas ferias que iremos asistiendo durante este año, por supuesto invito a todos a que chequeen nuestros perfiles tanto de LinkedIn como Instagram, como cualquier otra red social. Nosotros somos muy activos, así que por favor os invito a que los sigáis. Ahí vamos publicando dónde vamos a estar, incluso en nuestra página web, en la parte debajo a la derecha, siempre ponemos en las próximas ferias que vamos a asistir, no solo yo, pero también para otros mercados, y creo que sería eso muy interesante, pues que los clientes, el que estuviese interesado, fuese revisándolo y por supuesto si pudiese atender alguna de estas ferias, pues siempre son más que bienvenidos al stand de CLR. Por supuesto, van a estar prácticamente dando vueltas en todo el mundo en las mejores ferias, así que ahí van a estar. Busquen la información, les vamos a dejar el enlace también. Así que con nosotros, con el equipo de Cosmetic Latam, estaremos ahí presentes en el lanzamiento que van a hacer en el InCosmetic Global de París este año. Sé que van a hacer un lanzamiento exclusivo. Nosotros vamos a estar ahí para estar haciendo la entrevista y contarles a toda la industria sobre este nuevo ingrediente, así que no se lo pueden perder. Si quieres ser el primero en enterarte sobre el lanzamiento de CLR, no tienes que perderte todas las exclusivas que vamos a tener. Y Francisco, para los que no pueden viajar a los eventos, ¿qué opciones tenemos? Sé que ustedes hacen todos los años webinar. ¿Este año vamos a tener webinar, sí o no? Sí, por supuesto. La verdad es que estamos muy contentos con el éxito que ha tenido los webinars en los últimos 2 años y por lo tanto este año vamos a volver a hacerlos. Este año van a ser 4 en vez de 6 porque hemos aumentado, empezó todo esto durante la pandemia, no se viajaba, entonces ahora hemos empezado a viajar, etcétera, y nos resulta cada vez más complicado pues encontrar fechas que vaya bien para todos. Entonces, lo acabamos de publicar, el día 29 de febrero será el primero, el cual hablaremos de tendencias en el 2024, el segundo será el 23 de mayo,
en el cual hablaremos de belleza activa. Este concepto es muy interesante porque va a ir muy ligado, va a ir muy de la mano a las Olimpiadas que va a haber este año. Entonces, cuando hablamos de belleza activa, va a ser, digamos, de activos o en cualquier caso de fórmulas en esa línea, ¿no? Digamos, más focalizadas pues para un público más deportivo, etcétera. 12 de septiembre tendremos nuestro webinar muy interesante que se llamará Neurocosmética, que ahí tendremos ya nuevos datos, tendremos algo nuevo que contar sobre este tema, y el último del año será el 28 de noviembre, que lo hemos titulado Destacando la salud de la piel. Entonces ahí lo que vamos a hablar es de la importancia de que puede tener los activos cosméticos y la industria cosmética sobre todo, al final para tener una piel sana y natural, que ya no es solo a veces un tema, digamos, de apariencia visual, de que una persona pueda ser más o pueda aparentar mayor o menor edad, sino realmente son importantes estos activos cosméticos para aumentar y mejorar la salud. Excelente. Además, tengo que felicitarlos porque, por cierto, el nivel de retención de los participantes es increíble, todos se quedan hasta el final. Esto se debe a que siempre están ofreciendo información muy valiosa y es exclusiva solo para los seminarios, así que estén atentos, suscríbanse para tener más información. Y Francisco, además del nuevo lanzamiento que van a estar haciendo en el InCosmetic, del nuevo ingrediente, que no podemos saberlo todavía, vamos a tener otras novedades, algo que me pueda adelantar, alguna exclusiva, algo más. Bueno, sí, además de, por supuesto, algo nuevo que presentaremos en InCosmetics, no podemos comentar de momento mucho más. Comentar que estamos trabajando, lo vamos a publicar ya en las próximas semanas, sobre estudios in vivo nuevos con AnonaSense. Entonces, aplicación de AnonaSense en personas quizá pues también pues con una piel estresada, pero no solo, además tiene mucha parte comparativa con otras fórmulas en el mercado, incluso con el tipo de aplicación de la fórmula, comparación ya quizá decir, por ejemplo, con masajes, etcétera. Y los resultados, se está viendo resultados preliminares, aún no tenemos todo concluido porque seguimos haciendo aún los test, pero son realmente potentes. Creo que van a tener una grandísima aceptación por parte de los clientes, por parte del mercado, porque ya digo, son resultados que pueden parecer realmente increíbles considerando la fuerza, la potencia que puede tener un activo cosmético para mejorar realmente la calidad de la piel, la sensación de estas personas y reducir los problemas, sobre todo de pieles pues estresadas, pieles con problemas, etcétera. Así que ya digo, va a haber una parte muy importante este año de nuevos estudios in vivo con nuestro AnonaSense. Muy bien, vamos a estar ahí esperando a ver cuáles son los resultados. Por supuesto, van a tenerlos en Cosmetic Latam, así que estén también atentos, suscríbanse o manden un mail y nosotros les mandamos toda la información. Gracias, Francisco, una vez más. Tu aporte a la comunidad siempre es sumamente importante, así que bueno, nos vemos por lo pronto, nos vemos en París, ¿verdad? Nos vemos en París y por supuesto gracias a todos los que han seguido esta entrevista y por supuesto a todo el que quiera venir en París, pues el stand de CLR está siempre abierto a todo el mundo. Vamos a estar ahí visitándolos para conocer los nuevos lanzamientos y toda la información y al equipo también de CLR. Gracias, Francisco. Gracias, Vanessa. Nos vemos. Sí, cada InCosmetics, no sé si sabes que nosotros hacemos un osito diferente. Sí. El de América. A mí nadie me dijo. Ahora estoy tentada, espera. CLR, ¿verdad? Ahora te hará la risa, sí, ya imagino. Si te pareció interesante este video, te comparto la lista de reproducción de CLR Berlín, donde vas a encontrar muchísima más información. Y si te interesó algunos de estos ingredientes, te dejamos el acceso para que puedas contactar a CLR Berlín y obtener más información sobre estos activos.